Muy queridos hermanos y hermanas, me da mucho gusto estar con ustedes en este domingo, Día del Señor, 14 del tiempo ordinario, y poder compartir la palabra de Dios y también experiencias vividas de iglesia. En primer lugar, el Evangelio, retomo dos pequeñas ideas iniciales. Esto de enviar de dos en dos se refiere a la familia, a la comunidad, a la vivencia de la fe siempre como pueblo, ¿sí? No individualmente, no aisladamente, siempre como grupo, como familia parroquial, familia de sangre, familia de fe. Y al final del Evangelio es muy importante el gozo que experimentan los discípulos cuando regresan de la misión. Señor, cuántas maravillas, cuántas gracias vimos. Sí, las puertas se abrían, los ángeles, etcétera, ¿no? O sea, el gozo de participar en la obra del Señor, llámese un grupo apostólico, un grupo parroquial, una misión de Semana Santa, un estar en los ajetreos de la vida parroquial, ¿sí? Todo eso genera en nosotros pues un gozo indescriptible. Y dice Jesús nuestro Señor: alégrense más que eso todavía, porque sus nombres están escritos en el cielo. Queridos hermanos, como comunidad confiada a un servidor, pues quiero compartirles un poquito de la hermosa vivencia regalada por Dios, algo muy, muy bello, ciertamente, que le toca a uno como pastor en el oficio que uno tiene de vivir cosas tan preciosas de parte de Dios. Regresé apenas el miércoles de participar en el 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Sí, fuimos 40 personas en la delegación mexicana, 3 obispos, 6 sacerdotes, el resto familias, una niña, 3 jóvenes, etc. Y al inicio del encuentro tuvimos la presencia del Santo Padre, el Papa Francisco, en el Festival de las Familias, y nos daba su mensaje inicial, que yo lo quiero compartir con ustedes como un punto de partida. Fíjense nada más, y debe ser como la hoja de ruta de toda pastoral familiar. Decía el Santo Padre: les comparto mis palabras de aliento. Sí. Dice, el punto de partida es estar con la familia, con las familias en su realidad concreta, así como están. ¿Sí? Llegar a la familia en su cotidianidad, ¿sí? No en su perfección, en su condición actual, real, posible, estar con ella. ¿Sí? Ver qué Dios quiere decir a través de mi familia, de la familia de cada uno que formamos. Y dice, aprender a caminar como esposos, como hermanos, como hijos, aprender a caminar en familia, aprender a caminar con las familias, aprender a caminar como iglesia. Y ofrece la luz de la parábola del buen samaritano que todos conocemos, cómo se acerca al herido y le ofrece apoyo, servicio, cercanía, lo toca, lo lleva, ¿sí? Lo sostiene, lo rehabilita.
dice el Papa Francisco, así tiene que ser la iglesia. Iglesia como buena samaritana, que se acerca a las familias y quiere hacerse cercana, sentirse cercana, para acercarse, tocarla, levantarla, acompañarla, servirla. Que toda familia se sienta en la condición en que esté, se sienta atendida y sienta cercana a la iglesia, porque ese es el estilo de Dios: cercanía, ternura y compasión. Imagínense, ese fue el mensaje inicial del Santo Padre, el Papa Francisco, en el primer día, después de lo cual tuvimos algunas breves conferencias, paneles y muchos testimonios de matrimonios y familias, que destaco solamente algunos. Fíjense, uno en particular. Se trata de una mujer, Kiara, que con su esposo habían tenido ya 2 intentos, 2 hijos que no alcanzaron a nacer. Sí, se embarazaron por tercera vez. Sí, ¿qué pasó? El embarazo iba bien, al cuarto mes, casi quinto mes, le detectan cáncer a Kiara. Kiara no permite que le den tratamiento para el cáncer, para no perjudicar a su hijo. Y se mantiene firme. Lamentablemente el cáncer avanza, su boca, su lengua, sus ojos, etcétera. Finalmente el niño nace, pero Kiara muere. El niño hoy tiene 11 años. Kiara hoy es sierva de Dios. Sus papás dieron el testimonio ante todos. Otros maravillosos ejemplos de un matrimonio formado por una católica y un musulmán, donde ella intentó vivir la religión musulmana hasta donde ya no le fue posible. Sí, volvió junto con el permiso de su esposo a la religión católica, tanto así que su esposo musulmán se convirtió al catolicismo. Otro hermoso ejemplo, testimonio de una familia donde 6 hijos, 3 de ellos mueren atropellados por un hombre en estado de ebriedad. ¿Sí? De ese tamaño fue el dolor experimentado de esa familia, que se dedicó solamente, escuchen bien, se dedicó únicamente a perdonar, a orar y perdonar. Y fue metiendo a más y más y más personas de su pueblo, de la ciudad y de su país en esta dinámica de perdón, tanto que lograron que en su país se instituyera el Día Nacional del Perdón, a la luz de esta experiencia familiar. Sí. Otros testimonios también: se incluyó una pastoral especial que se llama Pastoral de la Esperanza, donde también los no sacramentados tienen lugar en la iglesia. ¿Sí? Estos son algunos de los muchos testimonios que vimos, que escuchamos, que vivimos en este encuentro mundial en Roma. Resalto un momento el tercer día. Fuimos a una parroquia, las iglesias de América Latina. Estuvimos en una parroquia de Santa Giovanna Atida. Y fíjense qué regalo del Señor. Estábamos diferentes países de América del Sur, y los organizadores del evento incluyeron nada más y nada menos
que a las familias de Ucrania. Habían ahí por lo menos 3 familias de Ucrania, con sus hijos, los jóvenes, etcétera, y aún con su idioma difícil, hablando en inglés solamente, pudimos expresarle nuestra cercanía y nuestra oración por la paz en su país y por la paz en el mundo. Sí. Otros coloridos hermosos, la música, los niños que aún ahí con el Papa Francisco, ahí sentado en el estrado, corrían de un lado para otro como si el Papa no estuviera. Los niños ahí hicieron suyo este hermoso espectáculo. El último día, queridos hermanos, tuvimos la misa con el Santo Padre. Muy importante, muy fuerte el testimonio que vivimos ahí. Fue la misa en la Plaza San Pedro. El Papa no presidió la misa. ¿Sí? Estuvo presente, llegó en el papamóvil, subió hasta el templete y con muchísimo esfuerzo del papamóvil dio solamente 10 pasos y se sentó a un lado del altar, y otros 10 pasos al acabar la misa para recogerse en el papamóvil. Todos los presentes lo vimos, ¿sí? Y aunque evidentemente mostraba un desgaste físico, fuimos testigos de la fortaleza espiritual, de la fuerza interior que tiene el Santo Padre. No quitaba su sonrisa, ¿sí? No quitaba la fuerza de sus palabras, ¿sí? Con las cuales nos alentaba. Eso fue el sábado. Me regreso al miércoles. Tuvimos la fortuna de estar en la audiencia pública de los miércoles. Éramos solamente escasos 12 obispos, la Plaza San Pedro a medio llenar, y yo había preparado unas palabras para decirle. Había pensado decirle: Santo Padre, el pueblo de México lo ama y reza por usted. Sin embargo, antes de acabar la audiencia, el Santo Padre toma la palabra y dice: pidamos por México. Sí. Porque apenas hace unas horas, asesinaron a 2 sacerdotes de mi compañía, dijo él, jesuitas. Y dijo: tantos muertos en México, recemos unidos por la paz. Eso lo dijo justo antes de que nos acercáramos a saludar al Santo Padre. Fui como el cuarto en turno. Los ceremonieros te apresuran a que sea solamente un instante. Publiqué la foto que me tomaron, y mi foto estoy yo con la cabeza agachada, porque le dije lo siguiente, un instante, una frase, le dije solamente: Santo Padre, gracias por las palabras que ha dirigido a México. Y cuando mis palabras salían de mis labios, mi cuerpo reaccionaba, o mi cuerpo se asociaba a las palabras, y en la imagen estoy agachado, como compungido, como si el pueblo de México lo sintiera en mi corazón y le expresara el dolor, ¿sí?, ante el consuelo que acababa de darnos. El Santo Padre en este momento me expresa su preocupación y el que tantas personas mueran en nuestro país. Levanto mis ojos y le digo:
le digo, rezamos por usted. Y me contesta, ánimo. Ese fue este momento muy especial. Yo no le dije mi nombre. Yo me sentí en ese momento portavoz del pueblo mexicano, que le agradecía su intercesión, sus palabras y su oración por México, que tanto lo necesita, para seguir luchando sin descanso por la paz. Regreso al final. En la misa de clausura, el Santo Padre nos da a todos, a toda la iglesia en el mundo, nos da un mensaje como un legado: el envío de las familias. Y de manera muy sintética dice lo siguiente: los animo, sigan adelante por los caminos de la vida. Anuncien la alegría de las familias, anuncien la alegría, el gozo del matrimonio, anúncienselo a los niños, a los jóvenes. No tengan miedo de lo que Dios les pida. Sean generosos ante las encomiendas que Dios les dé. Agárrense de María para que rellenen las alforjas, las ánforas de la vida. Anuncien el amor con esperanza, con fe y con mucha alegría. Los que se sienten perdidos, recuerden lo que Dios ha sembrado en su corazón y pidan al Espíritu Santo que vuelva a reavivar la fe, la fuerza y el amor. Y sobre todo dice, acompañen a los frágiles. Vayan, atiendan a las familias, a los frágiles, especialmente a los solitarios, a los refugiados, a los abandonados. Esa es la tarea que tenemos como iglesia. Si algo tenemos como iglesia, es estar, es acompañar, es estar cercanos con los débiles, con los heridos, con los frágiles, con los abandonados, con los que van por el camino sin rumbo. Yo me siento agradecido, me siento conmovido y me siento emocionado. El Señor nos lanza nuevamente a la misión como iglesia: estar con todo hombre, con toda mujer, con toda persona, con toda familia, sin importar su circunstancia, para animarla a dar un paso más, aunque sea un pequeño paso más, hacia Dios.